Bienvenidos a la entrevista en línea este jueves 7 de febrero de 2013. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos ven en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com o nos escuchan en GD Radio del grupo Dutris. Este jueves algunos temas para la reflexión: el papel del Parlamento Centroamericano Parlacen en los procesos de integración regional, los desafíos para superar algunos cuestionamientos de que es un organismo destinado a políticos que están de salida, entre algunos cuestionamientos que se dan sobre este instrumento regional, y también hablar un poco sobre el acuerdo de asociación con la Unión Europea, cómo se está trabajando de manera coordinada y cuál es el papel, sobre todo, que juega el Parlacen en estos casos. Está con nosotros en nuestros estudios Leonel Búcaro. Él es el presidente del Parlamento Centroamericano Parlacen y también el recién nombrado presidente del Parlamento Euro-Latinoamericano Eurolat. Leonel, bienvenido, un gusto. Buenos días, William. Un placer estar acá en los estudios de la prensa gráfica. Informarle a la población que recientemente estuvimos en Santiago de Chile en la cumbre birregional de Europa y la CELAC, la recién creada CELAC-EU, la primera cumbre en su naturaleza que está marcando un cambio en el tiempo histórico de las relaciones entre Latinoamérica y Europa. Acordémonos que la CELAC es fundada hace un año, 33 países sin la participación de Estados Unidos ni Canadá, y ahora pues se realizó la primera cumbre con un componente fuerte de representación, 60 mandatarios de Europa y Latinoamérica, para hacer un nuevo orden, digamos, en el campo de las relaciones diplomáticas e internacionales de dos regiones tan importantes. Yo creo que vamos a tener tiempo de explorar eso, sobre todo porque me interesaría que nos explicara, por ejemplo, cómo se interrelacionan estos organismos regionales, cada parlamento centroamericano, ahora que usted asume la presidencia de Eurolat, y cómo entra entonces con la CELAC. Pero bueno, lo vemos un poco más adelante. En principio, Leonel, me gustaría que nos explicara un poco sobre, decía cuando introducíamos la entrevista en línea, el Parlamento Centroamericano, ¿qué es a estas alturas? Es decir, en el pasado usted recordará que habían fuertes cuestionamientos calificativos hacia el papel del Parlamento Centroamericano, sobre quiénes lo integraban. Se decía mucho, por ejemplo, de que prácticamente el Parlamento Centroamericano era una especie de cementerio, se decía con una palabra bastante peyorativa y fuerte, pero que era para los políticos que estaban de salida. Se hablaba mucho también de que era una especie de retiros dorados. Pero a estas alturas, ¿qué es el Parlacen? Bueno, quizás hay que decirle a la audiencia, a los que leen la prensa gráfica y nos ven en línea, que el Parlamento Centroamericano ha sido acusado de todo. Un elefante blanco, el cementerio de los políticos que ya están terminando su vida útil en política. Yo personalmente soy un nuevo en el área, o sea, con mucha experiencia, pero no he cumplido ninguna tarea como funcionario en mi país. Pero decirte que aquel contexto de guerra que vivió Centroamérica, el conflictos armados, dio como resultado la creación del Parlamento Centroamericano. Se funda fundamentalmente para la democracia, para el sostenimiento de la paz en la región y para el desarrollo. Son los tres ejes fundamentales que dice el Tratado de Constitutivo en un sistema de integración centroamericana que conforma la parte política del sistema y cuya tarea fundamental es, en un principio, recomendar a la cumbre de presidentes acciones en materia de integración para que la paz, la democracia y el desarrollo se mantengan. ¿Cómo se hace esto? En definitiva, nace con un fuerte músculo el Parlamento Centroamericano, porque cuando se crea es basado en el derecho comunitario internacional y tiene dos ejes fundamentales. Uno, el Parlamento Centroamericano es una misión diplomática regional auspiciada por los tratados de Viena, pero además es el primer foro regional parlamentario que se crea en la región y que tiene a su vez un vínculo directo con los presidentes de la región. ¿Qué sucede? Cuando nace el Parlamento Centroamericano estábamos todos los países, exceptuando Costa Rica, en un contexto de guerra. Eso le hace al Parlamento Centroamericano tener una participación limitada en la creación de leyes que puedan trabajarse con materia de integración. Y su primera fase, podríamos decir, era precisamente hacer esfuerzos para que la paz y la democracia llegara a Centroamérica. ¿Y si jugó su papel el Parlacen en ese momento? Tú te acuerdas de Esquipulas I, Esquipulas II, claro. El mismo presidente Arias de Costa Rica recibió un premio Nobel que, por cierto, muchas veces nosotros hemos dicho que debió haber sido compartido por Vinicio Cerezo, el presidente Napoleón Duarte, que jugó un gran papel en este tema, y por Daniel Ortega, ¿por qué no decirlo?
pero jugaron su papel y luego pasa el Parlamento Centroamericano a una segunda etapa, la etapa de la paz, el sostenimiento, que se cumplan los acuerdos de paz en la región. El Parlamento estaba trabajando toda esta etapa y hoy quizás estamos pasando en el mejor momento, que es ya la etapa de vinculación, lo que llamamos Esquipulas 3, ya no es aquella etapa en la cual nosotros solo estábamos pensando en mantenimiento de la paz y la democracia, que siguen siendo principios válidos, pero hay reformas al Tratado Constitutivo y además se fue integrando Panamá, República Dominicana. El Parlamento ahora consta con 6 países, inicialmente éramos 3, después 4. Costa Rica firmó el tratado inicial del Parlamento Centroamericano, no se integra por la conveniencia política, nadie quiere estar en un foro donde precisamente se está trabajando la democracia y la paz cuando ellos consideraban que ellos no tenían ningún problema de esa naturaleza. Costa Rica en aquel momento. En aquel momento. Pero ¿y hoy cómo están? Costa Rica lo hemos estado visitando. El año pasado, te puedo decir, cuando yo era vicepresidente del Parlamento, fuimos toda la junta directiva, conversamos con la presidenta Chinchilla y con el canciller y funcionarios de Costa Rica y con dirigentes políticos. Y lo sorprendente para nosotros es que no hay uniformidad en el tema del Parlamento Centroamericano. Es una política de Estado la no participación, pero las fuerzas políticas dicen que necesitan participar en el sistema de integración y en el Parlamento Centroamericano. Algo innovador para trasladar ahora, por ejemplo, bajo mi presidencia, hemos estado trabajando uno de los temas muy importantes del Parlamento Centroamericano, que es la creación de la licencia de conducir única para Centroamérica. Fíjate bien, comenzamos en octubre un proceso de cabildeo con los jefes de seguridad, de tránsito, de toda el área, y Costa Rica se incorporó a la idea. Y el día de ayer, en la reunión en San José, Costa Rica, se acordó crear la licencia de conducir única centroamericana con la participación de Costa Rica. O sea, Costa Rica no se involucra en el Parlamento Centroamericano, pero lo que el Parlamento ya está haciendo la va involucrando y ellos en una acción de hecho están participando y están apoyando las políticas del Parlamento Centroamericano. Yo creo que más temprano que tarde Costa Rica va a ver la necesidad de ser parte de todo el sistema de integración centroamericano. Acuérdate que en el mes de diciembre el presidente Daniel Ortega pasó a la presidencia pro tempore del sistema, la presidenta de Costa Rica, y eso involucra a Costa Rica más en la región. Ahora, pero la ausencia misma de Costa Rica, ¿qué tanto freno le pone al proceso de integración en Centroamérica? Esto depende de la agenda que se maneje. Por ejemplo, yo estoy trabajando una agenda común centroamericana en temas que la integración sea visible para la población, porque hablar de integración puede ser algo abstracto. ¿Qué beneficios puede tener un salvadoreño en el contexto de la integración? Y en ese sentido, para nosotros y en la política que estamos manejando a partir de que El Salvador asume la presidencia del Parlamento Centroamericano, la agenda trabajada está haciendo que Costa Rica esté casi tocando la puerta del Parlamento Centroamericano. Mi política es no decirle a Costa Rica que tienen que entrar, sino que la necesidad de la integración los lleve a ellos a ser parte de la zona, porque estamos hablando de geopolítica, el mundo ha cambiado después del fin de la Guerra Fría y estamos hablando de que las regiones se están integrando para hacer un bloque de fuerza y de poder en las negociaciones y en el desarrollo de los pueblos. Hasta ahora nosotros hemos sido creados como una especie de aldeas-estados después de la colonización española y la llamada independencia, y así surgimos como aldeas-estados, y cada paísito nuestro ha creído que es un gran país, y la verdad que un país de 7 millones de habitantes o de 6 millones de habitantes no es atractivo para nadie si no se ve en el marco regional. No es lo mismo una Centroamérica con 40 millones de habitantes que un país como El Salvador tratando de competir ante el mundo con 7 millones de habitantes. Bueno, y de hecho, los cuestionamientos que han habido cuando uno conversa con representantes de la Unión Europea, por ejemplo, de cómo se ve, de cómo se concibe desde Europa, Centroamérica, nadie habla de países aislados. Todo el mundo está hablando de un bloque como región. Es correcto. Pero en el caso, siempre uno tiene la inquietud en el caso de Costa Rica, es decir, por eso insistía yo en la parte de que tanto frena Costa Rica ese proceso de integración, que es clave. Por ejemplo, cuando uno piensa en cosas elementales, bueno, lo de la licencia es un buen paso, sin duda alguna, pero cuando se habla de la movilización de personas, cuando se habla de la parte aduanera, de las facilidades que pueden haber en algunos casos en otros países, pero no en el caso de Costa Rica, entonces,
¿cómo hacer para que pueda dinamizarse, aunque Costa Rica no esté del todo involucrada? Bueno, nosotros estamos trabajando una Centroamérica sin fronteras, un modelo que en un proceso caminando de la integración, primero marcando lo que llamamos la Agenda 10. La Agenda 10 tiene que ver con 10 puntos estratégicos que involucren a toda la región y en el cual todo el mundo se comprometa a ejecutar una acción concreta que represente el interés de integracionista. Por ejemplo, el tema de la reforma migratoria de Estados Unidos, ya no trabajarla como país individual, sino que en bloque. Esto va a implicar, por ejemplo, y ha implicado que la semana recién pasada tuve la visita de líderes y lideresas de Centroamérica que viven en Estados Unidos de hace 30 años, que tienen arreglada su situación formal, pero que están luchando porque una reforma migratoria integral beneficia a todos los centroamericanos y los caribeños, y eso lo estamos agarrando en el Parlamento Centroamericano en bloque. Y de esa manera México se ha incorporado también al Parlamento Centroamericano y estamos manejando una agenda común. Le estamos diciendo a los presidentes, ustedes no pueden ir a Estados Unidos solo a tocar la puerta por los guatemaltecos o por los salvadoreños o por los nicaragüenses, sino que vamos en bloque, hablemos con el Senado, hablemos con los congresistas y trabajemos una agenda común que también sea la agenda de los migrantes que están allá. El otro tema... Perdón, en esta parte, Leonel, estamos hablando ¿de qué? ¿De un esfuerzo regional del Parlamento Centroamericano más México? ¿O México más el Parlamento Centroamericano? No, es al revés, es la bandera del Parlamento Centroamericano más México, cuando congresistas mexicanos que son observadores al Parlamento Centroamericano, yo juramenté 7 observadores hace 2 semanas en Guatemala, y les presentamos el plan de la reforma migratoria, inmediatamente lo trasladaron al Congreso de México y al Senado, y de ahí salió la iniciativa de que ellos quieren incorporarse a la acción que estamos haciendo en el Parlamento. Interesante, debo hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, precisamente un poco la otra pregunta iba en esa misma línea, de las acciones concretas del Parlacen. Es decir, de qué manera se está haciendo algo, pero también de beneficio para la población, porque si tú recordarás un poco el debate en el pasado siempre era ese, un poco la abstracción, la parte vinculante, por ejemplo, de lo que ustedes hacen. Y lo platicamos después de la pausa, regresamos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Está con nosotros en nuestros estudios Leonel Búcaro, presidente del Parlamento Centroamericano Parlacen y también recién nombrado presidente del Parlamento Euro-Latinoamericano Eurolat. Decía Leonel, en el caso de cómo hacer que las acciones, por ejemplo, del Parlamento Centroamericano entonces aterricen en acciones concretas para la gente, de beneficio de la población, y entramos a esa parte justo en el segmento anterior. Esto de la reforma migratoria realmente sería algo interesante, ¿no? Cómo trabajar una agenda común, pero ¿qué implicaciones tiene eso? Es decir, ¿cuáles son las primeras acciones que ustedes pueden hacer? Porque, valga decirlo, en Estados Unidos están corriendo bastante con este tema. Debo entender que, por ejemplo, el presidente Barack Obama estaría esperando que a más tardar marzo o abril se tenga ya algo concreto. Entonces eso implicaría que ustedes tendrían que trabajar rápido también sobre el tema. Mira, nosotros hemos articulado un componente político y un componente de liderazgo en Estados Unidos, liderado precisamente por la administración que estamos desarrollando en el Parlamento Centroamericano,
y vinculando a todo Centroamérica, Dominicana y en este caso México, para que una acción concreta se pueda llevar a la mesa del presidente Barack Obama. Y tenemos 9 meses de trabajo intensos en el área, uno de los tantos puntos que estamos trabajando. El primer paso es cómo la parte política se articula y habla de la misma manera ante de los Estados Unidos. Y hemos estado precisamente cabildeando para buscar aliados en los republicanos y en los demócratas que ven con buenos ojos la reforma migratoria integral que se quiere desarrollar. Esa acción para nosotros es muy importante porque no es que nos estamos inventando en el Parlamento Centroamericano una propuesta, sino que salimos al encuentro de la propuesta que los líderes y lideresas centroamericanos y por qué no decir latinoamericanos nos están presentando para que la parte política sea un apoyo constante, permanente y conjunto, porque nos dicen de qué sirve que un presidente de la región vaya, a uno les dan un pedazo de la reforma, a otro les dan algo y al final la población queda en una escala de diferentes clases, digamos, del papel que juegan los centroamericanos. Los mismos ciudadanos centroamericanos nos han hecho mucha conciencia de lo que es el ciudadano centroamericano. Fíjate, llegan al Parlamento Centroamericano y me dice un salvadoreño, yo estoy casado con una guatemalteca y yo no me identifico ni como salvadoreño ni ella como guatemalteca, sino que como centroamericano nacido en El Salvador, como centroamericana nacida en Guatemala. Otro era un dominicano casado con una hondureña. De la misma manera llega y dice, nosotros nos consideramos de la región, porque para ser fuertes en Estados Unidos somos centroamericanos. No podemos seguir siendo solamente salvadoreños, sino que tener la identidad centroamericana. La agenda ha sido construida, pero no es ahora que la estamos construyendo, William. Nosotros, a propósito de la venida del presidente Barack Obama hace un par de años a El Salvador, hicimos el primer diálogo del migrante en San Salvador. Y salimos al encuentro precisamente de los migrantes organizados en Estados Unidos y les pedimos que ellos plantearan la agenda a discutir. Y esa agenda se le trasladó al canciller Hugo Martínez y el canciller Hugo Martínez, por la vía diplomática, se la iba a presentar al presidente Obama. De esa manera hemos venido trabajando hasta llegar a lo que tenemos ahora articulado. Sí. Estamos hablando entonces que ustedes como Parlacen junto a México, entonces sí trabajarán una propuesta concreta. Por ejemplo, ¿cuáles serían los primeros, no sé si serían ejes estratégicos que ustedes abordarían a partir de la propuesta que le están haciendo los líderes? Como ustedes dicen, no están imponiendo ustedes una agenda, sino que están respondiendo a las inquietudes, a la necesidad de los compatriotas en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál sería como la primera acción? Mira, hay una acción, primero los líderes que están allá tienen las estadísticas concretas de cuánta gente estamos hablando, en las diferentes escalas, los que están bajo el régimen de TPS, por ejemplo. Más de 200,000 los salvadoreños. Los que no tienen TPS, como el caso de Guatemala, que están ilegales, una cantidad. Los mexicanos que también no tienen ni TPS, están ilegales, pasan a cada rato la frontera. Entonces hay desde el punto de una amnistía migratoria, hay desde también reformas que le dan el derecho a los jóvenes nacidos allá a que vuelvan a retomar el derecho de ser ciudadanos estadounidenses. Está también el tema de los beneficios en la región para los que viven allá y ya tienen permiso, porque este es un tema complicadísimo. La gente que se ha ido y solamente visto como remeseros para nuestras regiones y que le inyectan esa cantidad económica, pero que nadie hace nada. Tenemos inclusive temas. Yo acabo de estar en Guatemala en un periódico o una televisión y estaba planteando todo lo que queremos hacer y me decían, fíjese presidente, que no nos dejan conducir de la frontera para allá, ya en Texas, nos quitan, nos ponen tremendas multas porque no hay ningún documento que nos identifique. Eso para nosotros era nuevo porque nosotros estamos escuchando a la población que está viajando a Estados Unidos y nos han pedido que incorporemos también un documento que los identifique. El caso de Nicaragua. Yo acabo de estar en Miami con el cónsul de Nicaragua en Miami y me decía, presidente, los nicaragüenses no tenemos nosotros un documento que nos identifique acá en Estados Unidos y entonces estamos pidiendo que se apruebe, pero que Estados Unidos legitime un documento que emite el consulado. En el caso de El Salvador tenemos los DUI, quizás un poco lo más avanzado, pero habría que ver si Estados Unidos reconoce a los DUI como un carnet de identificación en Estados Unidos.
Entonces, ¿Cómo funcionaría este documento? ¿Sería un documento regional? Un documento regional. Es decir, no va a ser exclusivo de Guatemala, El Salvador, sino es representar ciudadanos centroamericanos. Es correcto. Pero ¿cuál es la importancia de esto ante Estados Unidos? Esa parte, Lo que sucede es que, aparte de ser ilegales, no tienen identidad. Son dos cosas bien complicadas, porque tú puedes estar ilegal en un país y no tener un carnet que te identifique. Primero porque tu propio país no se ha puesto en función de protegerte como ciudadano que no vive en tu país. Uno no deja de ser ciudadano de su país porque está fuera de las fronteras. Y en el caso nuestro, lo que estamos haciendo es que el Parlamento Centroamericano está acelerando el proceso para que exista el pasaporte centroamericano, el documento de identidad centroamericana, la licencia de conducir centroamericana. Ese es un gran paso que se dio en Costa Rica. Se emitió el acuerdo por parte de los países miembros del sistema de que vamos a depositar ante el SICA, que es el procedimiento, para que se eleve a la cumbre de presidentes y ellos aprueben con la firma que se emita la licencia de conducir única centroamericana. Esto luego pasa a Cancillería y Cancillería debería de tramitar ante los Estados Unidos la legitimidad de un documento centroamericano como es el pasaporte, etcétera, y eso ya se convierte en un uso extrafronteras. En este caso de la licencia de conducir va a tener un chip, por ejemplo, donde William Meléndez, que tiene su carnet de conducir en El Salvador, pero es centroamericano, tiene la información para todos los países. Tú ya no vas a tener problemas, la policía lo va a saber si tenés fallas, si has cometido un ilícito en tu país. Hasta la parte de infracciones y todo eso. Hasta la parte de infracciones. Eso va a ayudar a un tema de seguridad regional, algo concreto, porque cuando hablamos de qué hacer con la seguridad regional hay que concretizar, y una parte es la informática. ¿Quién es el ciudadano que se puede cometer un ilícito en un país y trasladarse fácilmente a otro? En el tema de la identidad, por ejemplo, el pasaporte centroamericano es algo que estamos trabajando, lo estamos elevando a la Cancillería, estamos trabajando el tema con todos los países, se escucha bien, el Parlamento ya está articulando la región en cuestiones concretas. A ver, antes de que pasemos a los otros temas, la parte vinculante. Siempre lo que se ha cuestionado también es hasta dónde las resoluciones que se emiten desde el Parlacen tienen fuerza vinculante, es decir, o de qué sirve que sean recomendables, que a veces pueden quedar a la discreción de la aplicación en cada país. Se está avanzando en esa parte de la vinculación, de que cualquier resolución que ustedes emitan no sea tomada como una simple recomendación. Ya hay un paso muy importante en este tema. Desde hace alrededor de 2 años se están haciendo las reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, y un punto fundamental es este, pero la gente desconoce que a pesar de que no todos los diputados centroamericanos y de la República Dominicana tienen el carácter vinculante, en el caso de El Salvador sí lo tenemos, porque se puede, sin estar teniendo el carácter para toda la región, nosotros tenemos iniciativa de ley y tenemos carácter vinculante en El Salvador. Lo mismo tiene Nicaragua y lo mismo ya desarrolló Honduras. Nos falta que lo hagan los demás países para poder tener algo homogéneo. En este sentido... Cuando dice para El Salvador, un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto es que Leonel Búcaro puede traer la resolución, presentarla en la Asamblea Legislativa, y esa iniciativa, si es de carácter de integración, ya tiene carácter vinculante. Se traslada a la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, los temas de migración que nosotros hemos trabajado, los hemos estado trasladando. Nosotros trabajamos mucho el voto en el exterior, por ejemplo, pero además te voy a decir algo. Existe la figura FOPREL, que es el conjunto de presidentes o presidentas de las asambleas legislativas regionales. Nosotros como Parlamento Centroamericano, la semana anterior, se reunió en Nicaragua FOPREL, porque el presidente Sigfrido Reyes entregaba la presidencia a Nicaragua, y ahí firmamos el acuerdo con FOPREL de que la agenda centroamericana presentada por el Parlacen iba a ser retomada por los congresos nacionales, antes inclusive de que todo Centroamérica pase a aceptar el carácter vinculante del Parlamento Centroamericano. Un paso previo fundamental, porque esto implica que tanto los presidentes o presidentas de los parlamentos nacionales ya están hablando del mismo tema de la agenda, porque una de las cosas que yo he hecho en esta presidencia ha sido articular la agenda. Con el SICA, por ejemplo, con el doctor Alemán, nos hemos sentado y hemos dicho cuál es la agenda de integración, para que nadie ande hablando de integración por un lado o por otro, sino que sea una política de integración real. Ahorita, por ejemplo, falta que un solo país
de los miembros deposite el carácter vinculante para que el Parlamento ya tenga el carácter vinculante general. ¿Qué países se necesitan? No, es que se necesitan 4. Ya hay 3 países que lo han hecho. Entonces nosotros estamos ya en el proceso de esta etapa de buscar el 4.º país que haga el depósito del carácter vinculante, y con eso podemos anunciar que el Parlamento Centroamericano asume carácter vinculante en sus resoluciones y sus iniciativas. De acuerdo, hacemos otra pequeña pausa comercial, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, estábamos hablando, Leonel, entonces de la parte vinculante, de cómo hacer que esto también trascienda, pero ya no con una cuestión de que lo voy a hacer si yo quiero, digo, en términos de un parlamento, de cualquier parlamento centroamericano, de Salvador, Costa Rica, Nicaragua, quien sea. Y el tema de cuáles son las apuestas estratégicas de los gobiernos, cómo se plantean, es decir, en términos de dar esos respaldos hacia ustedes. Fíjate que Centroamérica está pasando por quizás el mejor momento de la integración. Todos los presidentes actuales y presidentas, independientemente de la ideología que representan, le están haciendo una apuesta a la integración. Primero porque se han dado cuenta que para poder desarrollar su país necesitan desarrollar la zona. Aquella etapa donde la competencia entre un país o el otro, que nos dejó el legado histórico de la colonia española, eso está pasando. Sin embargo, el modelo de integración es el otro problema, porque ¿quién define la integración centroamericana? ¿La definen los europeos bajo los intereses de los recursos que tenemos en Centroamérica? ¿O las vamos a definir nosotros en base a nuestras raíces históricas como centroamericanos? Porque al fin y al cabo aquí tal vez no somos hermanos o hermanas, pero por lo menos somos primos. Y en muchos casos, como la región esta del Triángulo del Norte que le llaman, nosotros estamos más cerca que cualquiera otro de los países. En ese sentido hay una visión política, y en diciembre en Managua, en la cumbre de presidentes del SICA, ahí se acordó nombrar a todos los cancilleres para que hagan una propuesta en 6 meses para reformar el Parlamento Centroamericano, el sistema de integración, y juntos trabajar una agenda que nos diga esta es la integración que Centroamérica requiere. Por eso hablamos de la agenda, por eso mismo, cuando la presidencia del Parlamento Centroamericano en octubre, del 26 de octubre del año recién pasado, le lanzamos 2 ideas fundamentales a los presidentes. Uno, la creación de la Comunidad de Naciones de Centroamérica. ¿Qué implica eso, William? Implica homologar leyes que todo el mundo debe de acatar. Por ejemplo, aquí es paradójico que una región tan pequeña, las carreras académicas, por ejemplo, no sean válidas en un país o en otro, cuando el esfuerzo es común. Entonces hablamos de homologar carreras, ya estamos en áreas como arquitectura, ingeniería, etcétera, que facilite la movilidad estudiantil, por ejemplo. Nosotros creemos que en Centroamérica debe haber un programa de becas que facilite que el ciudadano centroamericano se mueva de una universidad a otra, y para eso queremos crear las becas Morazán. El otro tema que lanzamos
muy fuertemente es la creación del Polo de Desarrollo del Golfo de Fonseca. Eso fue retomado por el presidente Porfirio Lobo, por Mauricio Funes y por Daniel Ortega, y hubo una precumbre en el mes de septiembre en Managua para buscar el modelo. Nosotros hablamos de crear una especie de pequeño Hong Kong en la zona. Acordémonos que ahí hay 3 millones de centroamericanos viviendo en los entornos del Golfo de Fonseca, y a propósito de eso, pues se retomó la idea, ha avanzado enormemente, el SICA está en esto, y ahora la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, en la próxima semana, vamos a viajar en pleno para hacer la visita a todo el Golfo de Fonseca y hacer las propuestas, porque lo que queremos nosotros, además, el Parlamento Centroamericano ha pasado a hacer un llamado a la inversión hacia la región centroamericana. Estamos trabajando el tema turístico, pero ya no desde la perspectiva de cada país. Ahora, me interesa que nos detengamos un poco en esta figura de un Hong Kong en Centroamérica. ¿No se está aspirando o soñando demasiado alto cuando falta afinar muchos detalles, quizás que son más pequeños, pero también impactantes? Por ejemplo, cuando uno decide movilizarse por transporte terrestre en Centroamérica, en su propio vehículo, digamos, los problemas que hay para poder pasar una frontera hacia Guatemala, hacia Honduras, la parte burocrática, lo engorroso que a veces resulta. Es decir, ¿cómo es que se puede pasar, digamos, hacia esa gran aspiración que sin duda alguna es válida, pero sin haber superado ese tipo de pequeñeces, digamos? La verdad que estamos trabajando con ejes paralelos. El tema del CA4, que fue una lucha fuerte que hizo el Parlamento Centroamericano, del paso fácil, porque no es el paso libre, es el paso fácil, se vino a complicar con los temas de seguridad, porque resulta que el tratado que se firmó de CA4 existe, pero ahí viene el tema, ¿quién hace cumplir los tratados? Tendría la Corte Centroamericana de Justicia, por denuncia del Parlamento Centroamericano, decir tal país y tal país están incumpliendo el tratado que firmaron en materia de integración sobre la movilidad en las fronteras. Esto elevarlo a los presidentes en las cumbres, y los presidentes tienen que ejecutar lo que ahí se dice. Los presidentes no es que lo van a parar, sino que su papel es elevado donde ellos lo tienen que tirar a sus ministros y decir. Pero resulta que cuando se habla de la política de seguridad, los ministros toman sus decisiones y ellos paran, sin darse cuenta muchas veces que están cumpliendo con un tratado de carácter internacional y que puede ser penalizado. Pero el papel del Parlamento en ese momento, por ejemplo, nosotros ahorita estamos en la discusión de que se reactive el CA4, lo que tú dices, porque hemos ido a explorar las fronteras y estás viendo tremendas colas, productores que vienen en sus furgones, y con el tema de la delincuencia o del narcotráfico se han tapado las fronteras. Sí, porque uno piensa, Europa, no por tener la Unión Europea, uno pasa, por ejemplo, de Suiza a Francia, Alemania, a todos países, y no porque haya una Unión Europea, una integración, supone que haya menos seguridad, porque de repente usted puede pasar de un país a otro en Europa y tampoco, ni siquiera se da cuenta que pasó la frontera. Y no por eso hay menos seguridad. Entonces, ¿cuál es la falla? La falla aquí es que el tema de la seguridad no ha sido visto como un componente regional. Eso lo discutimos con el ministro de Seguridad, David Munguía Payés, el año pasado. El componente económico, ¿qué se necesita para una política de seguridad real en Centroamérica? Él decía, por lo menos 800 millones de dólares. ¿Cuánto le dan los donantes? ¿O cuánto da Estados Unidos y los otros amigos? No llega ni a 8 millones de dólares. ¿Cuánto aporta cada país? ¿Cuánto aporta cada país incluso? Y el tema otro es qué significan las fronteras para los países en los tiempos modernos, donde en el mundo se están eliminando las fronteras. Ningún país vive aislado de su vecino. Y sobre todo Centroamérica, que nace bajo una federación de repúblicas de Centroamérica, y que en este tiempo nosotros andamos diciendo hay que crear la Comunidad de Naciones de Centroamérica. Se pueden modernizar las fronteras, el mundo ahora es pleno siglo XXI, un sistema de cámaras, de sensores, que se puede hacer una inversión. Yo le decía al ministro de Seguridad en Guatemala, que está en un diálogo con El Salvador para crear otra frontera. Le digo, ministro, en vez de gastarse esos millones en crear una frontera, mejor abra la frontera, cree seguridad, haga vigilancia, haga un control y usted va a ver qué es más efectivo. El modelo europeo, país de entrada y país de salida, ese es el control. Claro. Y eso puede, Centroamérica es que es más fácil, una región
muy fácil de transcurrir. Además, el problema del narcotráfico no pasa por las fronteras formales, Exacto. Tiene otros mecanismos. Pero entonces requeriría que voluntad. Voluntad política. Voluntad política. Mucha y voluntad mucha política. inversión también, mucha plata. Inversión, pero mira, es que al final es como cuando el tema de la basura era visto como algo que está tirado hasta que descubrieron que era un gran negocio y dicen, hoy la basura te la recogen, se convierte en energía, etcétera. Cuando descubran que la inversión en los temas modernos de tecnología de las fronteras va a ser más ingresos, porque nosotros hemos estado insistiendo en el Parlamento Centroamericano, Centroamérica carece de turismo interno. El turismo que viene de Centroamérica es aquel que viene de Estados Unidos, etcétera, pero que un salvadoreño viaje con comodidad a Guatemala, se vaya a Nicaragua, por eso estamos proponiendo el acuerdo del ferry nuevamente entre Nicaragua y El Salvador, que ya está. Que salía de un puerto que era provisional del Tamarindo, ¿no? Sí, sí. Ahora tenés Cutuco, imagínate. Y estamos involucrando ya a Honduras y hacer en el conjunto del Golfo de Fonseca, de esas islas, puentecitos, para que se involucre Honduras, podamos trabajarlo. Y les hemos dicho a los presidentes, miren, en el momento que haya movilidad en Centroamérica, va a haber inversión, va a haber gasto. ¿Quiénes no quieren venir a nuestras playas que están bien cerca? Mejorar carreteras, infraestructura, todo eso es una visión integracionista, pero para el desarrollo. Si seguimos viendo a nuestros países como algo localista, jamás vamos a avanzar. El tema de la frontera es algo grave, porque realmente no hay razón para seguir teniendo fronteras en Centroamérica. Lo que debe de haber es control, y eso es fácil. Así como en los aeropuertos, cuando tú entras, están esas formas de escáner, tú puedes poner todo eso. Realmente la inversión podría sacarse fácilmente. Hay inversionistas que pueden hacerlo también, pueden hacerse a socios público-privados, pueden venir otra gente, pero el Estado podría hacerlo en acuerdo con sus vecinos. Eso no es un problema realmente, William, sino que la voluntad política, pero más que la voluntad política, yo te diría que la visión amplia de una Centroamérica que nos favorece a todos no ha existido hasta ahora. Porque se habla de integración, pero la apuesta real a la integración, ¿cuál es? Por eso mismo, ¿por qué los mandatarios hasta ahora no han pensado en el pasaporte único centroamericano, en el documento único centroamericano? No se ha pensado en abrir las fronteras para que los flujos de personas puedan caminar. Estamos nosotros inclusive proponiendo en Managua, nos vamos a reunir en agosto para ver el tema turístico centroamericano y estamos proponiendo que se trabaje el sistema de charter desde las regiones donde las poblaciones de centroamericanos son grandes. Claro, y eso implicaría, por ejemplo, bajar el precio de boletos. ¿Cuánto cuesta un boleto de aquí a Panamá? Podría bajarse mucho más del precio que tiene en este momento, ¿no? Uno de los graves problemas de Centroamérica es el asalto que el ciudadano centroamericano recibe, porque eso no es una compra, es un asalto. Que tú pagues $700, 600 por ir a Guatemala en un viaje de 25 o 30 minutos, es una cosa increíble. O que puedas pagar lo mismo para ir a Honduras. Eso te limita, solo viaja el que puede pagarlo, el que tiene necesidad de un viaje de esa naturaleza. Bueno, pero sobre esto se habla mucho del tema de política de cielos abiertos. Al final, ¿nunca se abrieron los cielos en este país o sí? Pero es que son dos cosas. Nosotros estamos hablando de considerar los vuelos domésticos, como lo hizo Europa. En Europa tú puedes viajar por 40 euros de una capital a otra, de Madrid, por ejemplo, a Cataluña, internamente en España. Yo he encontrado vuelos de 30 euros. Sin embargo, acá jamás vas a encontrar algo así. O si no, es una rifa que alguien hace, pero el monopolio que hay realmente. Entonces hablamos vuelos domésticos y cielos abiertos. Cielos abiertos porque debe venir más competencia. Y domésticos porque realmente debe considerarse el precio doméstico. Y el otro es el tema de la telefonía celular. Estamos considerando, pidiendo que se elimine el roaming en Centroamérica y las llamadas sean consideradas domésticas también. Esto va bien avanzado, ya en Nicaragua está en la Asamblea Legislativa, porque parecería fácil, pero cuando uno se mete en todos estos temas, te das cuenta que hay leyes que han sido escritas y favorecidas para las transnacionales. De acuerdo, hacemos otra pequeña pausa, volvemos.
cada momento, donde quiera que estés. Te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología Llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece Los últimos avances de la tecnología las herramientas de mayor utilidad. e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado. O visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Presidente, bueno, veníamos hablando en los segmentos pasados del caso del Golfo de Fonseca y le decía en el segmento, en el corte comercial, bueno, el Golfo de Fonseca, pero ¿cómo han hecho para limar asperezas, tensiones que se han generado en algún momento? El año pasado, por ejemplo, una tensión bastante fuerte, marcada. Creo que incluso la tensión fue mayor a la que se mostró en los medios de comunicación. Ya, o sea, fue bastante tenso, pero porque, bueno, Honduras estaba tirando algunas líneas en la parte del Golfo de Fonseca que prácticamente cerraban la salida de El Salvador, o al menos la limitaba a un espacio casi como una especie de canal. Esa parte que es muy sensible y que toca intereses económicos y hasta políticos, ¿cómo lo están trabajando? Esta es precisamente una de las funciones del Parlamento Centroamericano, prevenir los conflictos regionales. Acuérdate que en la lucha política interna de cada país hay intereses electorales y hay intereses inclusive históricos, como cada quien ve la situación. Algunos son integracionistas, otros todavía siguen viviendo en un pasado de cada país. En el tema este, el presidente Porfirio Lobo fue claro. Él vino a la toma de posesión aquí en El Salvador y en su discurso él retomaba el tema del Golfo de Fonseca, pero además decía una frase: debemos de dejar de luchar y querer tomarnos la miseria, construyamos riqueza en el Golfo de Fonseca porque es rico. Y yo le pido, dijo, al Parlamento que construya esta propuesta y me comprometo a impulsarla. Dejemos de pensar en los conflictos y creemos una zona rica donde todos salgamos favorecidos. Ahí surgió la idea de que sea algo compartido, cada quien respetando la soberanía, pero una administración conjunta. Cuando se ve el modelo que puede ejecutarse, uno dice, realmente todos van a salir beneficiados. Y quizás más Honduras, porque Honduras tiene una parte muy interesante. En el caso de El Salvador y Nicaragua, el sistema de ferry va a favorecer la movilidad hacia Nicaragua. Ya no va a haber que pasar por la vuelta de Honduras, sino que va a ser directo. Luego estamos hablando de inversiones, de edificaciones turísticas, etcétera. Fíjate que a partir de la propuesta que se lanzó en aquel momento, algunos países interesados de la zona asiática nos dijeron: si Centroamérica se pone de acuerdo, los tres países, nosotros estamos dispuestos a invertir lo necesario en ese modelo que están proponiendo. Porque la gente espera eso, espera que Centroamérica diga, claro, queremos megaproyectos. Estamos diciendo nosotros el tren. Bueno, la interconexión eléctrica, al final, ¿en qué ha quedado? O sea, se está trabajando. O sea, pero CIEPAC no, sí, es el proyecto. Sí. Pero al final, de repente uno piensa de que esto se quedó a medio camino o al menos no avanzó más de lo que se esperaba. Están avanzando porque fíjate que inclusive algo que la población desconoce, yo me he estado reuniendo con los presidentes de la zona con la idea del sistema ferroviario moderno. O sea, una ilusión del Parlamento Centroamericano, hablando de la movilidad y de abrir fronteras, es que exista un tren desde México hasta Panamá, en el cual tú en vez de tomar un avión que es contaminante inclusive, te vas en tren de capital a capital a un costo adecuado y está rápido en la ciudad de Guatemala, en la ciudad de Managua, en la ciudad de Tegucigalpa, y cada uno está haciendo el diseño. Lo impresionante es que la idea sí es aceptada, pero nadie lo articulaba.
Y ese es uno de los temas del Parlamento Centroamericano. Porque cada uno dice, yo hago mi parte, pero ¿quién va a hablar con la otra parte y decir, miren, en Guatemala se ha avanzado así? Me he reunido, por ejemplo, con el presidente de CEPA. Hemos visto el sistema propuesto, interesantísimo, hay mucho entusiasmo. Y ahora es el cabildeo de andar, como diciendo, de mesa en mesa presidencial, con el proyecto diciendo, hagámoslo. Hay inversionistas que lo quieren hacer. En el Golfo de Fonseca ha venido gente que dice, nosotros queremos invertir en temas de energía renovable, por ejemplo. Centroamérica es una fuente de energía enorme que no ha sido explotada adecuadamente. Hay empresas que quieren invertir aquí 1.200 millones de dólares en el tema. Pero ¿quién crea las leyes? Y eso viene a responder parte de tus preguntas. Si cada parlamento no homologa sus leyes para esos temas, siempre va a ser el mismo problema, porque un inversionista dice, yo quiero invertir desde Guatemala hasta Nicaragua, pero en Guatemala la ley me dice una cosa, claro, en El Salvador claro, me dice otra, en Nicaragua, y además le quieren sacar ventaja, porque algunos cuando ven que viene el inversionista dice, yo te doy esta ventaja, y salimos mal todos. Lo que hay que hacer es homologar leyes, para que el inversionista que venga sabe que se va a encontrar con una Centroamérica unificada, y es el mismo tema de los tratados comerciales, sí, de las relaciones. Ahora, pero Leonel, su periodo termina en 2015, ¿no? Mi periodo como diputado termina en el 2017. Como diputado, pero como presidente termina ahora y sigue en directivas. Y mi periodo como Eurolat termina el 2015. Bueno, porque de lo que hemos hablado son propuestas, iniciativas que creo yo que a cualquier ciudadano, no estoy hablando de la gente de negocios, ni de economía, ni los políticos, sino de la gente común y corriente que la escucha, me imagino que no dirá que no, o sea, lo verá con buenos ojos, pero el tema es, si nos remitimos un poco a su periodo, ¿qué es lo factible poder realizar? Porque bueno, hemos hablado de muchas cosas muy importantes, pero en términos de tiempo, ¿qué es lo que se puede realizar? ¿O a qué aspira usted llegar cuando termine su periodo? Primero yo pretendo dejar la agenda que la continúe independientemente que le toque a Guatemala, Nicaragua, Honduras, la presidencia. Ese es un acuerdo que se está logrando, una agenda del Parlamento Centroamericano para un quinquenio. Institucionalizar, más allá del periodo que tiene la presidencia. Por eso que los temas que te estoy planteando, que son temas que ningún presidente los puede cumplir en un año, pero los puede iniciar y dejar planteados. Y como yo te decía, ya parte de la satisfacción que esta presidencia tiene es que el tema Golfo de Fonseca ha iniciado en el proceso que fue lanzado. Otro tema que para mí es clave y es fundamental es que en este año se empiece la deliberación de la creación de la Comunidad de Naciones de Centroamérica para homologar todas estas leyes y convertir al Parlamento Centroamericano, pero sobre todo a Centroamérica, en una sola nación. Eso es clave para avanzar en el proceso de integración. Luego, una de las cosas que vamos a trabajar fuertemente es el de los cielos abiertos y de los vuelos domésticos. Esto implica trabajar con los parlamentos nacionales, el roaming, la reforma migratoria. Estamos también trabajando una política de género regional. Queremos que la ley castigue de igual manera el tema de los feminicidios, de la violencia contra la mujer, que eso sea un común denominador en Centroamérica, y estamos trabajando de la mano con las Naciones Unidas en campaña conjunto. Vamos a iniciar un proceso en los próximos días entre el Parlamento Centroamericano y Naciones Unidas para trabajar la zona de la misma manera. Son cosas bien concretas y lo que sí se va a avanzar rápidamente es, por ejemplo, la homologación de títulos. Hemos trabajado mucho con las universidades. ¿Eso es viable en corto plazo? Es bastante viable, ya hay avances, hay carreras que se están homologando, hay disposición de los rectores de las universidades. Acuérdate que el sistema de integración centroamericana es un sistema bien complejo. La gente dice el Parlamento Centroamericano, pero está Consejo de Ministros, Consejo de esto, Consejo de lo otro, y todo eso involucra el sistema. Inclusive en Costa Rica hay consejos de parte del sistema del SICA. El tema de la educación está allá en Costa Rica. Y el Parlamento tiene una gran tarea en realidad. Por eso el Parlamento necesita del apoyo de todos los presidentes de la región. Una visión integracionista, pero una práctica real del beneficio de la población. Los temas de inversión, por ejemplo, nadie los había tomado en el Parlamento Centroamericano. Para nosotros es clave cuando estamos lanzando ideas de manera regional y hemos visto respuesta de los inversionistas que dicen nosotros queremos apostarle a una inversión entre Guatemala y El Salvador, por ejemplo. Pero entonces, ¿cómo entra todo esto de lo que hablamos en
en el acuerdo de asociación con Europa. Es decir, ¿cómo se está avanzando en eso? O sea, ¿qué papel ha jugado o está jugando el Parlacen? El Parlamento Centroamericano es el verificador de los tratados. En este sentido, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, el que debe de garantizar que se cumplan, y está así planteado, es el Parlamento Centroamericano. Eso requiere estar en el día a día, pero además con la creación de la nueva figura EU-CELAC y el Parlamento Europeo Latinoamericano, eso nos convierte a nosotros y decirte que tener las dos presidencias, la presidencia del Parlamento Centroamericano y la presidencia para 2 años del Parlamento Euro Latinoamericano, me da la posibilidad de estar trabajando todos estos tratados y trabajar con los jefes de Estado. Por ejemplo, me va a tocar visitar Cuba para ver el tema de la CELAC, ya que Cuba tiene la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, y hacer la agenda común. ¿En qué consiste, por ejemplo, parte de la asociación entre Europa y Latinoamérica? Ya lo ratificó Nicaragua. Nosotros recibimos de parte de Nicaragua en el Parlamento Centroamericano los documentos, los estudiamos y luego los pasamos a plenaria, luego los devolvemos y se da el beneplácito de cómo va caminando la situación. ¿Nicaragua era el único país pendiente o no? No, todavía. ¿Quiénes están ya pendientes? Nicaragua lo ratificó en el Congreso, El Claro. Salvador todavía no lo ha hecho, ni Guatemala. ¿Hasta cuándo tienen de plazo? Yo entiendo que tienen ahí por mayo el tiempo para ratificarlo y pueden pedir un tiempo todavía. En el caso de Honduras también ya está en el Congreso, pero quien se ha adelantado es el Nicaragua en este tema. Nicaragua ya lo ratificó, ya pasó por el Congreso y ya va a ponerse en marcha. Pero hay temas como los que tú estás diciendo. El tratado te dice que debe de haber un mejoramiento en el sistema aduanal de Centroamérica, porque los europeos que vienen a invertir quieren precisamente modernizar todo esto. Entonces, cuando ahora el espíritu integracionista, y hay algo que ha pasado, por ejemplo, que Panamá se integra de pleno al sistema de integración centroamericana, después de que hace algunos años se decía que se van del Parlamento, que no aceptaban a la Corte, ahora la política y los tratados y la necesidad de la integración regional está llevando a que en Managua, en el mes de diciembre, el presidente Martinelli solicitó que Panamá ingrese a todo el sistema de integración. Y yo fui a conversar con él y me dijo, mira, yo voy a volver al Parlamento Centroamericano con todo. Lo está haciendo. Eso tiene que ver justamente con el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Es decir, pensando, me imagino, también Panamá en los beneficios económicos que puede obtener. Yo pienso que en parte sí, tiene que ver con que cuando cada mandatario descubre que por sí solo no pueden avanzar, aunque tengan beneficios, podrían haber más todavía, y que la región les da más beneficios que quedarse aislados. Por eso te decía que el caso de Costa Rica yo no lo veo tan difícil que en un futuro cercano puedan ellos irse integrando a todo el sistema. República Dominicana también pidió ser parte del sistema de integración en su totalidad. Hasta ahora solo era parte del Parlamento Centroamericano, ahora es del SICA, se solicitó. Nosotros lo estamos apoyando desde el Parlamento Centroamericano. Belice viene de entrada. Estamos pidiendo, tratando con Cuba. Haití ha solicitado ser parte. O sea, el Caribe se está incorporando. Nosotros hablamos de una Centroamérica insular y una Centroamérica ísmica, y esto nos está llevando a que la zona de Centroamérica y el Caribe esté conjugándose y que los intereses regionales nuestros estén avanzando. Bueno, perfecto, se nos fue el tiempo. Presidente, le agradecemos que ha estado con nosotros. Muy amable. Gracias, William. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea de esta manera. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Les invito a que nos acompañen mañana. Estará con nosotros en nuestros estudios el diputado del FMLN, Roberto Lorenzana, para conversar de los temas más de coyuntura que tienen que ver, desde luego, el caso de Alba Petróleo. Vamos entonces a cerrar de esta manera la entrevista en línea y nos vemos mañana a la misma hora.